de producir este viraje que la gente esperaba son los mismos o no hay nada, evidentemente el contenido del mensaje, por brillante que fuera, se iba a ver opacado, se iba a constreñir y todo lo demás. Claro, porque al revés, y reconociendo que un gesto vale más que 1000 palabras. Así es, en política más todavía. Si se hubiera cambiado, por ejemplo, al presidente del Consejo de Ministros, así no hubiera mensaje, estaríamos hoy nosotros solamente hablando de eso, discutiendo qué cosa va a hacer, qué no va a hacer, su perspectiva, analizando sus antecedentes, tratando de adivinar, y estaríamos nosotros como ciudadanía por lo menos embelesados durante un periodo en el entusiasmo que eso genera el cambio, pero nos han expropiado hasta el derecho de sentirnos ilusionados por unos días. No hay derecho, francamente. Entiendo. A ver, esto que explica Ángel muy claramente demuestra, no sé si estás de acuerdo, que no estamos ante un gobierno políticamente bien cohesionado, estamos ante un gobierno probablemente técnicamente bueno, lleno de técnicos que hacen muy bien su labor. Yo no puedo discutir a Zabala, me parece que es un tipo que hace muy bien las cosas, pero no me parece tan buen político como técnico. No sé si coincides un poquito con esa visión. Concuerdo absolutamente con lo manifestado por Ángel. Este es un gabinete de estrellas de Harvard, especialistas, sin políticos, claro, especialistas en las mejores universidades, pero en el campo político, lamentablemente, no dan la talla. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rodeamos de estrellas en el equipo de fútbol o cambiamos por peones de la política que puedan darle un funcionamiento? Solo un detalle. Claro, los grandes equipos de fútbol siempre han tenido estrellas, pero varios peones y varios tipos obreros de cancha. Pero no solamente eso, aquí hay algo, otra vez siguiendo el símil del fútbol. ¿Se acuerdan ustedes de los Cuatro Fantásticos? Claro, Vargas, Pizarro, Farfán, no ensamblaron nunca en el equipo y nos llevaron al fracaso. ¿Y por qué? Porque no hay un norte. Porque falta el mediocampista, falta el organizador, el que distribuye la pelota, el que tiene estrategia, el que ve más allá de lo cotidiano. Eso es lo que está pasando. Claro, para seguir con lo mismo, salió Pizarro, entró Cueva, salió Vargas, entró Trauco y el equipo mejoró. ¿Sí? Así es, pues, o sea, sacrificando estrellas. ¿Por qué? Porque cualquier acción humana es superindividual, es colectiva por antonomasia, y por lo tanto la clave de una actuación en cualquier campo de la vida está que el equipo articule bien, tenga perspectivas y sea eficiente en la función que cada uno le toca. Y si eso no tiene, está perdido. Me atrevo a decir que el director técnico de este equipo, Pedro Pablo Kuczynski, le están formando, le están haciendo el equipo. ¿Quién? Zabala. El director, el jefe o digamos el empresario del equipo, que es Fernando Zabala. Claro. Yo no sé, a mí me ha sorprendido la designación de Susana de la Puente, gran amiga de PPK, gran ejecutiva de JP Morgan, embajadora en Reino Unido. Yo creo que es una jugada, personalmente es mi teoría, mi hipótesis, que es una jugada de Fernando Zabala para adquirir dentro del gobierno, Álamo, una cuota de poder que no la tenía antes. Y se está hablando también, se está hablando también de la nominación de Vizcarra como embajador en Canadá. Es decir, quedarse con la cuota política absoluta, es decir, apropiándose del poder de Martín Vizcarra. De Martín Vizcarra. ¿Pero puede el primer vicepresidente ser embajador? Sí, claro. Fernando Chua López Aldana, primer vicepresidente de la URSS, se pasó durante mucho, más era un embajador. Y entonces, si pasa algo con Kuczynski, se va de viaje, se queda Mercedes. Se queda Mercedes Araoz y Zabala pues como primer ministro, ¿no? Organizando la política. Ahora, lo que yo sí creo, si eso es estrategia, el vacío se va a engrandecer, va a crecer exponencialmente, porque si varios personajes, los más destacados, no logran cubrir los huecos que existen, en solitario yo no creo que el señor Zabala pueda realmente articular nada. Y no puede articular por una sencilla razón, porque al no haber un norte, los vacíos como se llenan están dominados por los pequeños intereses. Entonces cada sector, cada dirección, cada embajada incluso es un microcosmos donde ahí se negocia y todo lo demás. Pero se atomiza todo. Un gobierno, vamos a esta especulación pura. Se le llama lobista, ese es el espacio en el cual los lobbies se producen. Entonces, esta es una suma de lobbies. Y los lobbies pueden ser productivos para ti, para mí, pero nunca genera ningún proyecto general de desarrollo para el país. Ese es el tema de fondo. Víctor Ernest García Bailaunde ya le dijo
a la ministra Molinelli, que es más bien Lobinelli, ¿no? Sí. Para comenzar. Antes que me olvide, le mandamos un saludo a todos a Luisa María Cuculiza, esperemos que mejore, está en una unidad de cuidados intensivos, esperemos que esté muy bien, siempre tiene todo nuestro respeto, independientemente de cualquier camiseta política. Ángel hablaba de un norte. ¿Tú podrías atreverte a decir cuál podría ser un buen norte para un gobierno como este? Bueno, la aplicación de mano dura en un país tan disímil, tan complejo y tan difícil como el Perú. Vemos que el presidente ¿Mano dura en Kuczynski, qué temas? En todos los temas, Álamo. Kuczynski no tiene pues la capacidad, al parecer, ¿no? Ha tenido la experiencia al permanecer en varios gobiernos. Recuerda que él ha sido ministro de Fernando Belaúnde. ¿Debe haber sido ministro en unos 3, 4 gobiernos? Sí, Tal vez, fácil, ¿no? Sí. Pero siempre él relacionado a todos los gobiernos en los últimos 40, 50 años. Sí, claro, Entonces, claro. podríamos apreciar una cierta experiencia de él en el manejo de la cosa pública. Pero ahora como presidente, vemos que no está dando la talla, vemos que no hay un principio de autoridad establecido y vemos también, que es lo que yo veo, de que el primer ministro está adquiriendo mucho poder dentro de la cúpula del gobierno. Entonces, al apreciar esto, nosotros podemos ver que no hay brújula en el gobierno, no hay norte establecido y cualquier cosa puede pasar. Por la gran experiencia que tienes, Ángel, hay un tema que sí me gustaría desarrollar, entre comillas, en extenso, aunque en televisión nunca se puede hacer nada en extenso, que es la palabra que surgió esta semana, vacancia. ¿Qué tiene que pasar para que los deseos de la oposición o de alguna parte de la oposición de vacar al presidente se haga efectivo? No, yo creo que en primer lugar, y hay que decirlo también por delante, ese sería el peor escenario para el país. Yo creo que eso no es deseable, eso es como que tú apuestes a que poner un misil en medio se generalice, se generalice y haga colapsar al país. ¿Y quienes hablan de vacancia entonces qué están buscando? No, yo creo que eso es una actitud casi subversiva. No, quienes hablan de vacancia y elecciones adelantadas es la gente del gobierno, algunos ilusos que yo no entiendo cómo el enano puede ir donde el grande gigante, claro, y pretender hacer aspavientos cuando no ve como dice lo bíblico, ¿no? Cuando ve la enorme viga que pesa sobre sus hombros. Claro. O sea, francamente, yo puedo entender que un gobierno pica al parlamento, está buscando caída de los gabinetes, cuando tú tienes una fuerza en la población, como por ejemplo a su manera lo hizo Chávez, lo hizo Correa, Evo también en Bolivia. Pero tenían fuerza social, pues. Pero aquí, evidentemente, hay una ausencia que sigue cayendo. Kuczynski no hay mes que no retrocede en las encuestas. Y en consecuencia, pues, pero entonces eso es un atrevimiento que yo no sé en qué se fundamenta. Es la ilusión, es el paroxismo llevado ya pues a nivel político y me parece grave. Y por otro lado, yo no tengo la impresión que en las fuerzas de la oposición, me puedo equivocar, existe el mismo temperamento, porque eso implicaría también una destrucción. O sea, el Parlamento es parte de un sistema de gobierno y mira tú cómo este mes, por más que haya habido intento de tomar distancia, la caída de Kuczynski arrastra al conjunto. Sí, yo no sé hasta dónde va a caer. Y los vagones también siguen el curso, quizás menos. Pero en todo caso, para los analistas políticos podemos establecer quién tiene la culpa, los márgenes, los porcentajes. Claro. Pero para el gran público, el fracaso es total. ¿Tú coincides? Sí, claro. Están los dos, gobierno y oposición, en una bolsa, ¿no? Claro. Y el desprestigio es común, es una ecuación, están ligados íntimamente. Totalmente de acuerdo. Es así. Totalmente de acuerdo. Son porcentajes. Claro, Fuerza Popular puede pensar que ante la caída de Kuczynski yo me estoy revalorando. Eso, como bien lo dice Ángel, es una ilusión en política. Van a caer los dos. Y va esto a propiciar la aparición de un outsider seguramente en la escena política nacional. ¿Tú crees que hay una intención de vacancia o crees que no? Se habla de vacancia, vuelvo a reiterar, por la debilidad, sí, claro, por la debilidad de la figura presidencial, ¿no? Se habla de vacancia por incapacidad moral, se habla de que Kuczynski va a pedir una licencia de 30 días para irse a Estados Unidos por salud. Es decir, veo eso, lo endeble de la figura. Permíteme insistir con dos temas más. Esos bailecitos que hace saliendo de Palacio rumbo al Congreso para dar su mensaje no le hacen ningún favor. Absolutamente. Y otra cosa más. Dicen, los periodistas sabemos muchas cosas, que empieza a trabajar tarde y se va lo más temprano que puede. Claro. Entonces, mira, aquí el análisis político tiene que salir un poco de las esferas de lo ideológico, de lo conceptual, y entrar a algo más sencillo, que es el campo de lo físico, del humano. Yo creo que la conducta, lo que pasa hoy día, no se entiende
sin una hoja clínica, sin diagnóstico médico, sin problemas de salud. Y hay que decirlo aquí con absoluta franqueza. Sí. Y lo digo con mucha pena. Estos rumores, esa conducta extraviada no es propio de una persona que ha tenido responsabilidades importantes en la empresa privada y en el sector público. Ahí está pasando algunas cuestiones que hacen que él se desentienda. Este es un gobierno que, mira, ni siquiera se lo está criticando en lo fundamental por la orientación. No es que aquí yo estoy en contra de esta línea o la otra, sino simplemente por los desaciertos, por los vacíos, por los elementos anárquicos que contiene. Eso no te explico. Entonces, la peor de todas las crisis que puede existir, esto sucede en todo el mundo, no es la de un régimen que a sangre y fuego impone algo, porque se legitima en los hechos, sino en la anarquía, en el desgobierno. Eso es fatal. Ninguna sociedad en el mundo, en toda la historia de la humanidad, soporta la ausencia de poder. La sociedad se desintegra. Sea cual fuese ese poder. Así es. Claro. ¿Te das cuenta? Los gobiernos fuertes, los gobiernos han durado porque imponían una línea, ahí está, y se legitimaban por los éxitos posteriores. Ahora, pero si tú tienes una anomia que te destruye, te quemanta, es como el cáncer que te mina, que te va minando y erosionando. Varias personas me comentaron, mira esa observación del ciudadano, ¿no? Que les pareció muy bien que Pedro Pablo, el tío, ¿no?, el abuelito, camine las 5 o 6 cuadras desde Palacio hasta el Congreso y que dé una muestra de salud. Bueno, sí puede ser, ¿no? Pero no sé si esos no son conceptos, pues, fundamentados y fuertes, son simplemente ligeras apreciaciones, ¿no? Que ven que independientemente de que pueda tener cierta edad o pueda tener algún problema de salud que va a solucionarlo en Estados Unidos, independientemente de eso, él trata de hacer las cosas, hace su mensaje, dura lo que tiene que durar, regresa. No sé, hay como un doble mensaje a veces de su estado de salud y de su fuerza temperamental, ¿o no? Es una lectura de la percepción ciudadana, haber caminado 2 o 3 cuadras. No, son 5. Bueno, 5 cuadras, pero se nota agotado, se nota cansado. Y en el desfile lo hemos visto chateando. Es cierto. No solamente, durmiéndose y yendo al baño a cada rato. Sí. Bueno, tiene una uretra que funciona por eso yo te digo, aquí nadie es médico, pero sería bueno tener aquí un facultativo para que nos dé algunas luces que nosotros, los abogados, no podemos descubrir. Así es. Para matizar un poco esta conversación, tenemos unos pequeños cuestionarios que ha hecho Diana Pachacama, los tenemos listos para saber qué fue lo que pensaron algunos de los políticos en estos días de fiestas patrias. Adelante, por favor. ¿Volumen tenemos? En el marco de la celebración por el 196 aniversario de la independencia del Perú. Apenas culminó la misa Te Deum, una delegación de congresistas acudió a Palacio de Gobierno a invitar al presidente Pedro Pablo Kuczynski a rendir el mensaje presidencial en el Parlamento. Siendo las 10:30 de la mañana, el jefe de la nación hizo su ingreso por la Plaza Bolívar, pasó revista a las Fuerzas Armadas y fue recibido por la comisión de recepción en medio de los 21 camaretazos como manda el protocolo. El mensaje a la representación nacional, que duró poco más de 1 hora, inició con 1 minuto de silencio a solicitud del jefe de Estado para las víctimas que dejó el fenómeno del niño costero. Durante su mensaje a la nación, el mandatario pidió disculpas a los peruanos por sus errores y aseguró que el próximo año será mejor que el que se va. Sin embargo, eso no fue suficiente para algunas bancadas que calificaron de flojo su mensaje. Pero creo que ha faltado mucho sobre el tema de cómo vamos a luchar contra la corrupción. ¿Cómo se va a hacer con estas empresas que, si bien no están sentenciadas, han sido partícipes y están en un proceso? ¿Y qué nos dice si terminan siendo sentenciadas y de repente ya se les ha otorgado obra? En fin, creo que en materia de seguridad ciudadana también no solo basta con decirnos que se van a construir penales, sino decirnos cuándo se van a construir penales. O sea, han faltado ponerse metas, fechas. El presidente nos ha dicho que el Lavajato ha sido un imprevisto, que no lo tenían en cuenta, que el niño costero también. Ha saludado a los rescatistas de los desastres naturales, sin embargo hasta el día de hoy no tenemos planes concretos para la recuperación del norte.
El señor de la Flor hasta el día de hoy no nos presenta esos planes. Han anunciado proyectos de ley, pero desarticulados, que no forman parte de un enfoque o de una visión de una reforma integral del aparato del Estado. Creo que muy mal que no haya mencionado en absoluto la huelga médica ni la huelga de maestros, y que además las propuestas que está haciendo para el sector salud no tengan ningún tipo de contenido. Lo único que ha dicho en el sector salud es que no debe haber colas. Eso lo ofreció la ministra desde que entró, y las colas siguen existiendo y están peor. Y la infraestructura en materia de salud sigue siendo un desastre. Si el señor Kuczynski dice que va a gastar, ya nos ha dicho formalmente que va a gastar 18.000 millones de dólares en esos proyectos que no sirven para nada, ¿de dónde va a sacar la plata para el sector salud y para el sector educación? Primero, recuperación del agro. Segundo, agua. Y el tercero, seguridad ciudadana. Creo que acogió la propuesta de Alianza para el Progreso por el tema de abigeato. Nosotros llevamos la preocupación de la zona rural por el incremento del abigeato. Ha sido incorporado, y también la preocupación por Chinchero y el tema de salud. Creo que la autoridad de transporte va a ayudar, pero se necesita adicionalmente presupuesto que garantice vías, recuperación y además construcción de vías alternas, un sistema de transporte público que ayude a descongestionar las vías. El primer año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski estuvo marcado por una difícil convivencia con la mayoría absoluta de Fuerza Popular que domina el Congreso. Quizás por ello el mandatario hizo hincapié en que en un país democrático se requiere del diálogo entre sus fuerzas políticas. Muy bien, señores, son las 9:26 de la mañana, estamos en Política y Poder todavía en la Semana Patria. Y para matizar también un poco la conversación y retomar el asunto del gobierno, quiero resaltar una columna que ha escrito el día de hoy, 30 de julio, Federico Salazar. Bueno, mi amigo dice dos cosas muy interesantes sobre Fuerza Popular. Habla, por eso digo, para matizar e irnos un poquito y conversarlo. A ver, cito, Federico Salazar dice: Kenji Fujimori le lleva a la delantera a su hermana en reflejos, acercamiento a los jóvenes y audacia. En el cumpleaños del padre, por ejemplo, no fue la lideresa de Fuerza Popular la primera que saludó a su padre por las redes. Fue Kenji, te caigo más Tarzán, papá. O sea, además lo hace público para que se note. Demuestra sentido del humor también, pues cuando dijo, soy inocente, o sea, imitando un poco la frase de su padre. A esto, bueno, Kenji propone un mayor acercamiento al partido de gobierno. Keiko no tiene la misma idea. Kenji le llama triunfo de la intolerancia el hecho de que lo hayan fastidiado, que lo hayan suspendido por 60 días. ¿Qué va a pasar? No sé, pero me parece muy interesante que Federico Salazar, que es una persona además muy informada, diga que hay un quiebre más allá de lo que pareciera, que hay un quiebre dentro del partido de la oposición, que es el partido con mayor representación en el Congreso, que va mucho más allá de que si yo amo a mi papi, que si yo amo más a mi papá que tú, porque además el expresidente Fujimori no ha dicho nada. Y con no decir nada, eso lo saben muy bien estos dos señores, a veces se dice mucho en la política. ¿Qué opinas un poco de eso? Sí, yo creo que tiene razón Federico cuando señala este tema, ¿no? Y aquí hay que entonces llegar a una conclusión tragicómica, ¿no? A ver. Lo que no ha podido ser las fuerzas de la oposición, los enemigos del Fujimori. Dividir el Fujimorismo. Lo va a hacer Kenji Fujimori con respaldo de su padre. Muy buena observación. Eso yo creo que ese mérito, bueno, será reconocido en un momento determinado. Ese es el primer aspecto. Yeah. Y el segundo aspecto es, ok, más allá del chiste, la cosa simpática, claro. Que es histriónico, que es histrionismo. Obviamente. Y es a propósito. Político, y es a propósito, claro. Y que por eso tiene captación, por eso tiene impacto mediático. El tema es qué levanta Kenji Fujimori. El viejo Fujimorismo, el del golpe de Estado, el de Callara, Barrios Altos, el de amortiguamiento de la prensa. Antes, bueno, no, ya sé, perdón. El de Barrios Altos, el de violación de los derechos humanos, el de los robos gigantescos, todas esas cosas, claro. Mucho cuidado. Sí. Con todos los límites y defectos probablemente, la señora Keiko Fujimori ha hecho un esfuerzo de limpiar ese pasado, de romper con ese pasado, sí. Y para alguna gente no en forma consecuente, pero lo ha hecho. Su más grande foto y ha pasado, no más 5 de abril. Bueno, no más, más grande foto. Claro, y es un compromiso, sí, claro. una autocrítica sobre eso, y no solamente ello, sino que el Fujimorismo hace 15 años estaba liquidado, sí, es verdad. Ha podido desaparecer de la escena,
Y eso se ha mantenido no, por ella, ¿no? eso no se ha reproducido, a punto de llegar en 2 oportunidades al borde del poder de ser gobierno, Sí, sí, sí. a un esfuerzo que habrá que calificar con mayor estudio, pero no es fruto de la casualidad. Eso hay que decirlo con claridad, porque si no, no nos entendemos. Es verdad. ¿Qué opinas? Kenji no representa prácticamente nada para el fujimorismo. Kenji simplemente es una figura mediática que tiene por alguna razón mucha simpatía entre la población. Keiko es la lideresa a la que hay que respetar. ¿Qué opinas? Kenji Fujimori creo que puede representar un neo-fujimorismo, es decir, un fujimorismo más light, más abierto a las masas populares, ¿no? Más redes sociales. Pero a la vez más anodino, de repente. Sí, claro que sí, sin sustento. Nosotros podemos apreciar claramente que él es un líder monosilábico. Totalmente. No tiene un discurso preparado, líneas programáticas de gobierno. Luz Salgado, que se da fuertes, o Marta Chávez, jamás estarían detrás de él. Pero ¿no? por supuesto. Claro. Y en el Congreso, Ángel, él no ha demostrado un liderazgo pues permanente, ¿no? Tiene, Entonces, creo que por decantación, apoyo de gente que por alguna razón no quiere apoyar a Keiko, Sí. entonces como que lo apoya a Keiko. Así es. Pero es clarísimo, son los desplazados. Claro. O sea, el esfuerzo Claro. por colocar a Fuerza Popular como el primer partido político del país, la primera fuerza de la oposición, con control absoluto del Congreso y a un tris de ser gobierno, se ha hecho rompiendo huevos. Y esos pegando huevos, mocos con baba, y esos claro. huevos, no, ok, pero rompiendo huevos, y eso ha implicado el repliegue de una vieja guardia, claro, que se nutre del momento epopéico que fue el 5 de abril. Para ellos será importante, sin duda alguna, como O'Donovan es probablemente para los apristas una cosa mítica, pero para nosotros los ciudadanos el 5 de abril es un desastre, Por supuesto. es una crítica para la mayoría del país. Por eso yo creo, si Kenji Fujimori quiere entrar a la arena y competir, su respaldo social va a ser más reducido que el que tiene su hermana, porque en lugar de abrir y desfujimorizar la agenda, la quiere fujimorizar Más poniendo aún. adelante a su padre, con todo lo que significa. Liberándolo, apoyando Así es, concretamente porque, eso. y además se está apoyando en un conjunto de personas que vienen del pasado y que hay una ruptura del caso. Mira, el resultado de la mesa directiva última es una afirmación institucional en los términos de Fuerza Popular. Ha puesto a gente que no tenía el pedigrí fujimorista. Galarreta es un cuadro. O sea, se ha impuesto el peso del peso político. No se puede. No, Salaverry, ¿no? Claro. Úrsula Letona. Claro. Y mira tú, Reategui, que dijo. Bueno, él sí tiene un que, montón no, de tiempo. yo sé, pero quiero decir lo siguiente. Reategui dijo una frase contundente que no sé si le hemos terminado de entender. Dijo lo siguiente cuando le preguntaron, ¿no? Mira, Fujimori se fue, nosotros nos quedamos aquí. ¿Te acuerdas? El otro huyó, pues. Y Kenji pidió que le corten la cabeza y lo voten, lo sancionen. Claro. Y él está presidiendo la importantísima comisión de fiscalización. Entonces, mira tú si no hay una recomposición de todo y ello. Kenji representa a la resurrección de los desplazados Claro. del antiguo fujimorismo. Sí, Están que quieren claro. resurgir y lo pueden hacer en el futuro en otro partido con la figura de un renovado Kenji. Correcto. Yo no me imagino, bueno, en este país puede pasar lo Cualquier impensable, pero yo no me imagino de ninguna manera Kenji presidente. Yo tampoco. De ninguna Pero manera. en el si Perú... Keiko no ha sido presidente, Así es. Kenji no va a ser presidente. Esa es una constatación fundamental, porque Kenji será chistoso, pero en contenido político Cero. representa aquello que la población abomina. Lo que no le perdonan a Keiko, por más blanqueamiento, por más esfuerzo de lavarse con ñapancha y decir que no es lo del pasado, hay un grueso sector que no le cree y la rechaza. Y dice que es mentira. Y hay mucha gente que también la respalda por eso. Claro, entonces, pero hay un sector ella ha logrado abrir un campo y ahí está, pues ahí están los Galarreta, ahí están los Salaverry, que vienen de otro, gente técnica como Úrsula Letona y otros más, que es un esfuerzo, pero no es suficiente. Una propuesta de Kenji Fujimori que se refugie en los viejos oropeles, en la mística fujimorismo, es necesariamente volver al golpe de Estado con todo lo que eso significa.
este es un problema serio. Los partidos que tienen esos orígenes insurreccionales, pensemos en el APRA, tienen esa dificultad. Porque si tú reivindicas Trujillo 32 y todo lo demás, entonces estás creando una fisura, y pierdes un puente. Los adultos han logrado eso, mantenerlo para el aula magna. No, para el aula magna. Yo he visto que... Pero hacia afuera ese es un tema olvidado, no lo reivindican. Sin embargo, Fujimori, el término, el membrete Fujimori, integrado en las últimas elecciones cuando estuvieron así de llegar al poder, era Keiko Fujimori y sus virtudes y defectos, y Kenji Fujimori a su costado con sus virtudes y defectos. Yo me atrevo a decir hoy, 30 de julio del 2017, que los Fujimori, cualquiera de ellos, no va a ser gobierno el 2021 de ninguna manera, porque va a llegar un partido, un membrete, un rótulo Fujimori quebrado. Bueno, la apellidolatría Fujimori es poderosa en el linaje sacerdotal político, ¿no? No hay pieza de recambio en el fujimorismo sin apellido Fujimori. Entonces, si se parte este partido en dos, como estamos viendo, ¿no?, de cara al futuro, yo pienso que otro podría aprovechar esa gran hándicap. ¿Piensas lo mismo? Sí, pero mira tú, los partidos asociados a un nombre, a una persona, el Movimiento Democrático Paradista, la Unión Nacional Odista, Leguía y compañía, no trascienden, no trascienden, o sea, mueren con su fundador. Yo creo que están viviendo los últimos, el velasquismo, que Chino contigo hasta la muerte, se hundió. Yo me acuerdo, yo estuve en las exequias, una manifestación impresionante que llevó al Chino al impresionante. ¿te acuerdas? Ya no yo ¿te acuerdas? Mi madre me contó, ella fue a las exequias y dice que era una cosa impresionante. Así es. Entonces tú podías pensar legítimamente que de ahí salía una fuerza política. Y no fue así. Y no pasó nada. Y no pasó con nada. Entonces ese es el tema. Por eso aquí la apuesta sigue siendo institucionalizar la organización, que está bien, que se nutre de un estado de ánimo, sí, pero tienes que transformar el estado de ánimo en organización, en fuerza, disciplina, pensamiento, táctica, estrategia. Si no, va a ser un suspiro. Y yo creo que ese es el error de quienes están tras la figura de Kenji, al cual le dan más virtudes que la que realmente tiene. Eso también hay que decirlo con claridad. Para terminar el tema de Fujimori, yo me sorprendí mucho, por inocente de repente, con la nominación de Luis Galarreta como presidente del Congreso. ¿Tú también? Sí, claro. Para mí estaba Cecilia Chacón más cantada. Cecilia Chacón era la posible, o más que posible, candidata del y la he escuchado con cierta nostalgia. Al parecer, estos líos internos tan poderosos determinaron que sea Galarreta el candidato. Por alguna razón. Por alguna razón fundamental. Pero se ha hablado también, y quiero hacer acápite de esto, Álamo, se ha hablado también de una estrategia dentro del fujimorismo, ¿no? Este pleito entre Kenji y Keiko podría tratarse de una estrategia política también para lograr que el padre se le dé el indulto y luego él resucitar políticamente y ser el candidato del fujimorismo una vez conciliadas las dos partes del 2021. Imposible. Es lo que se está hablando. Sí, dice, yo sé. Imposible. Sí, yo no creo que Fujimori llegue como candidato de ninguna manera. Ha pasado en República Dominicana, que es un país muy especial, con Balaguer. Sí, ¿no? Con Balaguer. Balaguer era ciego, iba en silla de ruedas y ganaba elecciones todavía, ¿no? Pero eso es un país muy especial. Parece como muy de sociedad civil. Parece el mío Cid, ¿no? Que todavía está muerto y todavía está en el caballo. Mira, tú a los 80 años o más ya no puedes lidiar. Y aquí tenemos el ejemplo de Kuczynski, ¿no? Mira, yo diría, otro Kuczynski, señores, vamos a elegir otro Kuczynski, pero perdón, pues, o sea... Sería una locura. Hay un hecho que es contundente como la naturaleza. Los años nos pasan en vano para nosotros mismos. Nosotros hicimos cosas en los 30, 40, que ya no hacemos ahora. Pues entonces, por favor, esa es una barrera infranqueable. Podrá querer todo lo que quiera, pero la realidad, el físico, el peso de la realidad no lo ayuda, no lo apoya. Si Fujimori es indultado antes de fin de año, como lo anunció ya el presidente Kuczynski, ¿va a cambiar el escenario político completamente? Bueno, se reforzaría, se potenciaría Fuerza Popular, se unificaría. ¿Se potenciaría la bancada? Yo creo que sí. Se potenciaría. ¿O cobraría él mucho protagonismo? Es que el protagonismo de Fujimori fuera de prisión le daría unos nuevos aires a la bancada fujimorista, reforzada en la figura ya del fundador, del jefe, del líder histórico. Y muchos de ellos estarían apuntando al bicentenario, ¿no? Como una reelección. ¿No tomaría mucha atención Alberto Fujimori fuera de la cárcel?
al punto que opacaría la bancada? Yo creo que... ¿O eso serán 2 o 3 días? Otra vez, puede pasar en este país, país de la Alicia, en el País de las Maravillas, puede pasar, pero no es la lógica de las cosas. Yo me imagino más bien un Fujimori que dará el respaldo, si tiene un ápice de animal político, él va a buscar la trascendencia en sus sucesores. En todo caso, buscará que sus hijos no se peleen, ayornará, y ya cumple un rol rector de patriarca, no va a estar en la primera línea de vanguardia. No es Isaac Humala. No puede, no podría, y tampoco, Isaac tampoco puede hacerlo. O sea, hay los límites. No, que yo sí veo, perdón, en Isaac la intención de decir, yo soy el patriarca, caracho. Bueno, ya. Yo lo